El concepto de los derechos humanos ha ganado la batalla de las ideas. Y eso esencialmente tiene que ver con un contenido ético, no solo de los ciudadanos hacia el poder, sino de los ciudadanos entre sí, porque es empezar a reconocer el contenido de dignidad en la otredad. Y ha venido transformando y acelerándose de una manera extraordinaria, por ejemplo, cómo se dan las nuevas generaciones de instrumentos internacionales. Y es así en esta construcción social que va avanzándose bajo un mecanismo de progresividad. Va avanzándose, por ejemplo, de entender los últimos instrumentos de los derechos de las personas con discapacidad o de los pueblos indígenas, a lo que se entendió como la Convención de los Derechos Internacionales Civiles y Políticos. Y en esta transición y consolidación democrática, el papel que México ha jugado con los organismos internacionales ha tenido cambios importantes, porque fue uno de los signos y sellos de entender lo que todavía tenemos problemas para entender, si fue alternancia, si fue transición limitada, si fue transición pactada, transición de baja intensidad. Todavía tenemos un problema de identidad muy severo para entender qué pasó después del 2000, ¿no? Si estamos en la regresión, si hay una clara discusión sobre eso. Pero uno de los componentes que cambió claramente fue el tema de derechos humanos. Y con esto me voy a la segunda idea, porque en ese entendimiento se entendió los mecanismos de cooperación no solo como un mecanismo para agilizar la transición y consolidar, sino también para atender los temas interiores. Acá está gente que ayudó de manera protagónica en ese proceso, ¿no? Desde la construcción de la sociedad civil, pero también desde la función pública, y que generó un cambio total de apertura. Donde las instancias internacionales fueron en un primer momento las instancias de eco y atención, porque México se encontró poco eco y se tenía que acudir a las instancias internacionales porque aquí no se encontraba la respuesta. En algunos fenómenos, después de esa época, si bien ha habido apertura, ha habido todavía algunas resonancias de esa vieja situación, temas que no se atienden en México y que escalan y que llegan a las esferas internacionales. No necesariamente porque hoy no haya espacios de diálogo, sino porque no se atienden los asuntos estructurales. Y ese fenómeno hace, por ejemplo, que un componente importante de la agenda internacional de derechos humanos son temas de los gobiernos de los estados escalados. El caso de Ciudad Juárez es un ejemplo paradigmático. Un tema que empezó siendo a nivel local, que a nivel municipal se desdeñó, que luego a nivel estatal inclusive hasta se le pasó la factura a las mujeres, ¿no? ¿Para qué usan minifalda?, dijo aquel clásico gobernador, ¿no? Trasladando a la víctima la responsabilidad del delito. Y luego todavía la inoperancia, la impunidad, la corrupción, la complicidad, y eso escaló. Y cuando llegó al top de la agenda internacional, nos sirvió para entender que no era Ciudad Juárez, sino que había un fenómeno que se llama feminicidio, y evidenció la relación estructural de violencia contra las mujeres. México es uno de los 7 países, de los 35 que forman la Organización de Estados Americanos, que ha firmado todos los instrumentos. Lo cual es un hecho de la mayor importancia, no es menor, ¿eh? Pero entonces, en el sistema regional, solo 1 de cada 5 han firmado todos los instrumentos. México es uno de esos. Pero todavía vemos una distancia extraordinaria en lo que pasa en la armonización legislativa y lo que pasa a nivel estatal. Y lo que eso se pueda convertir en materia de política pública. Hay un caso que, por el contexto actual, vale mucho la pena resaltar, que es la visita que se hizo en México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en 2011. Hace ya, vamos para 4 años, ¿no? 3 años y medio. Y cuando uno revisa este informe, ustedes lo pueden encontrar en línea, hay una serie de temas que uno dice, hombre, no se pueden llamar a sorpresa. La sorpresa es que se llamaran a sorpresa de casos como los de Ayotzinapa, porque todos los focos, los reclamos sociales estaban ya en el tablero y estaban ya en la
en la agenda pública. Este reporte hace saber que según las organizaciones de la sociedad civil, en la Guerra Sucia se estimaban más de 1.300 desapariciones forzadas y en el momento de la visita se estimaban más de 3.000. Y los datos que el aparato de justicia daba son estos. Cuando las familias tenían que ir a buscar a sus familiares, iban a otro estado, abrían el libro para ver las fotografías de otros cadáveres o de otras personas. Entonces, la revictimización que eso suponía, buscando a su familia, a su familiar, tenían que echarse el compendio del horror. Les hacían ver a las víctimas el expediente de 500 cadáveres para ver si ahí estaba su familiar. No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN a las fotografías, que le evite a las víctimas la pérdida de ese tiempo y de esa generación de dolor. Eso se sabía hace años y no se hizo nada. Perdón que se los diga así, pero es inadmisible. Como mexicano me duele profundamente. Salimos a las calles miles de personas para decir lo que estaba pasando con los desaparecidos. Nos sentamos con el presidente de la República, nos sentamos con los legisladores, nos sentamos con los diputados. Se hizo una ley de víctimas y se llaman a sorpresa. El dolor de las familias buscando, se cansaron de llorar. En todas las plazas de este país salió gente para decir, me desaparecieron. Algunos fue el ejército, algunos fue la marina. La cooperación internacional sirve para acelerar y generar procesos de consolidación democrática, sirve también para ayudar a que los desniveles que existen en el país, que existen, porque no se puede tratar todos por iguales, hay desniveles entre la federación, los estados y los municipios, no es tabla rasa. Ayudar a acelerar esos procesos que están más atrasados. La cooperación, la apertura y la voluntad me parece uno de los signos más positivos de la consolidación democrática. Pero los esfuerzos que se están haciendo, que son importantes y significativos, que México haya pedido asistencia al caso Ayotzinapa, es un hecho muy positivo, o al menos en la Comisión Interamericana así se valora. Pero el problema ya estaba.